Mi madre empezó a salir con mi suegro para evitar que me casara con mi prometido, porque, según ella, él sería mi hermano. Pero, si esto ya te pareció una locura, espera a que termine la historia. Esto puede sonar como si yo tuviera una madre espantosa, pero la verdad es que sí tengo una madre espantosa, así que mal por mí. Mi familia y mi existencia son, de verdad, así de dramáticas. La única razón detrás de esto es mi madre de 44 años, quien, si yo te dijera que solo tiene 14, me lo creerías aunque no fuera posible. Ella siempre ha sido un poco puerca, a falta de una expresión mejor o más descriptiva. No es porque no se asee, sino que es una puerca del dramatismo. No soporta no ser el centro de atención, y su autovictimización está por las malditas nubes. Es un suplicio estar cerca de ella, y maldigo al destino por haberme hecho su hija. Si conoces la lotería de ovarios, donde te toca nacer en un país de primer mundo o en uno del tercero, esto es lo mismo, pero con madres. La cosa es que hasta ahora no he conocido una madre peor como para poder decir, tan mal no me va en la vida. Lo único positivo es que mis abuelos me criaron, prácticamente, porque mi madre me tuvo cuando apenas tenía 19 años. En ese momento, ella no estaba en condiciones de ser madre de ninguna manera. Siento que aún no lo está, pero, en fin, ya soy adulta. Ni siquiera sé quién es mi padre. Mi mamá asegura que no quiere decírnoslo. Pero, para ser honesta, creo que ni siquiera ella lo sabe. Mis abuelos tampoco lo saben, si no, estoy segura de que me lo hubieran revelado. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, se rehusó a darme en adopción y afirmó que se encargaría de mi cuidado ella misma. No hace falta decir que estaba totalmente mal preparada y que no podía mantener un empleo por más de un par de meses, por su vida. Ahí fue cuando mis abuelos tuvieron que intervenir y tomar la responsabilidad de mí. Si no lo hubieran hecho, ahora estaría trabajando en un circo o no sé qué hubiera pasado conmigo. Mis abuelos ya no están, pero son quienes me educaron. Ellos son mi familia y lo serán siempre. Mi vínculo con mi madre ha sido tenso, por decirlo suavemente. Para cuando yo cumplí 12 años, mis abuelos ya estaban algo mayores para cuidarme apropiadamente. Mi madre tenía un trabajo medianamente estable en aquel momento, así que me enviaron a vivir con ella. Los siguientes 6 años de mi vida fueron una pesadilla absoluta. Ella era una salidora en serie. Cada 6 u 8 meses tenía un nuevo novio que intentaba ser la figura paterna en mi vida. El problema era que les gustaba mi madre, por lo que no podían ser mucho mejores que ella. A veces, varios de ellos tenían hijos propios, y por lo que se veía, a ellos no les iba mucho mejor que a mí. Además, mi mamá era súper rápida para traerlos a vivir a la casa. Ahora sospecho que esto se debía a que no podía pagar la renta por sí sola y necesitaba a alguien que compartiera los gastos para poder sobrevivir. De todas maneras, algunos de esos novios tenían hijos, y en casi todos los casos, los niños eran mucho más pequeños que yo, así que automáticamente el trabajo de niñera recaía en mí. Se podría decir que aprendí muy rápido lo que significaba la parentalización. Lo peor ocurrió cuando tenía 17 años. Fue un año escolar complicado y yo estaba lidiando con algunos problemas de salud. Mi mamá trajo al nuevo amor de su vida, junto a su hijo de 3 años con autismo severo. Para sorpresa de nadie, me dejaron a cargo del cuidado de Matt, que es como se llama, y él fue un completo dolor en el trasero. No lo culpo a él. Era un niño, un bebé. Quizá en retrospectiva podría haber sido más amable con él, pero en ese momento, como adolescente, simplemente no soportaba a ese pequeño. Estaba exhausta de todo, de mi madre, de su pareja de esa semana, de las responsabilidades que caían sobre mí para que ella pudiera acostarse con alguien. Tuve que perderme tantos cumpleaños y celebraciones escolares porque estaba atrapada cuidándolo. Yo era la mejor actriz de la escuela y querían que yo protagonizara la producción anual. Íbamos a hacer una obra sobre Cleopatra, y lo oculté de mi madre y de su novio porque sabía que si se enteraban no me permitirían participar. Incluso le comenté a mi profesora de teatro lo que sucedía en casa, y ella fue muy comprensiva. Trató de adaptarse a mí lo mejor que pudo. Me quedaba 1 hora extra en el colegio para ensayar, y a mi madre le había dicho que era por clases adicionales y que necesitaba esos créditos para poder graduarme. Todo era una farsa, pero no era una mentira del tipo, me quedaré estudiando en la casa de una amiga cuando, en realidad, me voy a drogar bajo un puente. Era una mentira justificada. 2 semanas después, de alguna forma, ella se enteró de que yo estaba en la obra y de que no eran clases para crédito extra. Me obligó a abandonar la producción inmediatamente. Le supliqué que lo reconsiderara. Le dije que ya habían hecho otros arreglos para Matt en esas 2 semanas, así que no es que no pudieran hacerlo hasta el día del evento anual. Le aseguré que haría tareas extras, asumiría más responsabilidades, con tal de que me dejara tener esa hora adicional para ir a la obra. Ella se negó y me arrastró a casa desde la escuela al día siguiente,
alegando que Matt había tenido un colapso. Sí lo tuvo, pero una parte de mí todavía piensa que ella lo provocó de alguna manera para dejar claro que yo era imprescindible dentro de la casa, y que si no dejaba de ser egoísta, le costaría la vida al pobre niño. Mi profesora de teatro habló con mi madre en 2 ocasiones diferentes para conseguir permiso para que yo participara en la obra. Ella se esforzó mucho por convencerla, pero mi mamá simplemente no cedía. Fue terrible. Y ese fue el día en que rompí completamente con mi madre. Nada de lo que ella hiciera podría redimirla ante mis ojos. No hace falta mencionar que yo odiaba a Matt. Odiaba a su padre y odiaba a mi mamá, y lo hice saber todos los días. Ya no tenía motivos para ser cortés con ellos. Solo había una cosa que yo había pedido, y ni siquiera estuvieron dispuestos a concedérmela. No tenía cómo escapar de esa situación, así que fueron unos meses bastante malos, haciendo lo mínimo indispensable. El día que cumplí 18 años, me largué de ahí. Me fui a vivir a casa de una amiga. Sus padres sabían por lo que yo estaba pasando y me brindaron mucho apoyo. Dejé una nota en la casa diciendo que no hacía falta que me fueran a buscar y que no iba a regresar. De todas formas, no había manera legal de obligarme a volver a la casa. Esa fue la última vez que hablé con mi madre hasta el año anterior. No tuve contacto con ella ni con ningún familiar, de hecho. Mi amiga y su familia se han convertido en mi familia ahora. Eventualmente, me marché de aquella ciudad y ahora vivo en una ciudad diferente con mi prometido, Noah. Bueno, todo estuvo en orden hasta la semana pasada, cuando, evidentemente, ya no lo estuvo. Llevo comprometida con Noah por alrededor de 1 año, y nos vamos a casar dentro de 6 meses. Estuve totalmente sin comunicarme con mi mamá todo ese tiempo, pero hace un par de meses, 2 meses después de que me comprometí, de hecho, me envió un mensaje privado por Instagram. Tengo una cuenta pública, así que no es como si le hubiera tomado demasiado tiempo encontrarme. Tampoco creo que estuviera intentando ocultarme activamente de ella. No me molestó por años, así que no había razón para hacerlo. Fue extraño y consideré no contestar en lo absoluto. No obstante, su mensaje estaba lleno de disculpas, así que le respondí algunas cosas, diciendo, bueno, está bien, ya te vi. No era un te perdono y ahora somos mejores mamá e hija. No hubo reconexión, ni charlas profundas, ni mucho más aparte de esos mensajes y algunos esporádicos de ella, preguntando cómo me encontraba y cosas similares. Durante meses, ese fue el único contacto que teníamos, y yo me sentía cómoda con eso. Revisé un poco su perfil, y parecía limpia, no de drogas, sino de parejas, y pensé que estaba en un mejor camino. Ya no salía más con el padre de Matt, y no parecía haber nadie nuevo en su vida por el momento. Si lo hubiera, tendría su muro repleto de fotos de él para mostrarlo al mundo, como si fuese un trofeo o algo por el estilo. Mi compromiso no era un secreto. Había fotos en mi Instagram del anillo, de una mini celebración que hicimos y demás. Mi madre lo descubrió en algún momento y, cuando lo hizo, me preguntó por qué no se lo había contado anteriormente en alguna de las conversaciones. Para ser justa, las conversaciones no eran muy sustanciales. Tengo conversaciones más profundas sobre el clima en el elevador de mi apartamento que con ella. Intentó meterse en los preparativos de la boda y labrarse un lugar, pero le dije que no, porque, para ser sincera, ella tampoco estaba invitada. Creo que no era indispensable especificarlo cuando no nos hemos visto en años y nuestras conversaciones son del tipo, ¿cómo estás, hija? Bien, gracias. Yo no sabía que ella iba a aguarnos la fiesta muy pronto. Luego de esa incómoda conversación, nuestras profundas y significativas pláticas se detuvieron por completo. Casi que las echaba de menos porque eran las más importantes de mi vida. Sí, estoy siendo sarcástica porque ni siquiera me di cuenta de que mi madre ya no me escribía para nada. Había cosas que no me importaban en mi vida, y luego estaba esto. Ese era el nivel de relevancia para mí. Eso fue hasta hace poco, cuando regresó y en forma de fichas parlanchinas. Era como si fuéramos grandes amigas y me estuviera contando el mayor de los secretos, algo que le había sucedido más temprano ese día, y lo estaba vomitando todo por el chat. El resumen es este. Dijo que el tipo le gustaba muchísimo y que deseaba llevar las cosas adelante con él. Había tenido 2 citas, lo había conocido en redes sociales y estaba segura de que él era el indicado. Si yo tuviera un centavo por cada vez que ella dijo algo así, ahora estaría comprando Reddit y me sobraría para una hamburguesa o 2. Cuando me enseñó la fotografía del tipo, ese era Jackson, el padre de Noah, de 51 años. Ese fue el momento más, ¿qué demonios?, de mi vida. Le respondí, esa no es tu cita. No es el amor de tu vida. Es el padre de mi prometido. Deja de acechar los perfiles de las personas. No me respondió nada a eso, y yo lo dejé pasar, pensando que simplemente ella había visto demasiados capítulos de CSI, creyéndose una gran hacker por robar una foto de un hombre de internet.
Él soltó una risita cuando se lo conté, pero eso fue todo. Nadie le comentó nada a su padre, porque pensábamos que era una locura de mi madre y no queríamos meterlo en el medio. Creí que eso era todo. Mi mamá se quedó en silencio de radio después de eso, y pensé que estábamos regresando a lo de siempre, que yo ni siquiera me acordara de su existencia. Grave error, gravísimo error. Mi madre no había estado siendo simplemente mi madre todo este tiempo. Había evolucionado, se había transformado en mi madre 2.0, lo que no es algo bueno, sino que había mejorado todas sus habilidades de narcisismo, derecho, dramatismo y victimismo. Y lo peor de todo, tenía más poder de fuego. Un día, durante una visita a casa de mi suegro, tuvimos una pequeña plática con él. Nos pusimos a conversar y descubrí que él y mi madre realmente estaban saliendo, y él lo encontraba divertido por cómo resultaron las cosas. Obviamente, quise saber cómo era posible, y él me reveló la historia completa. Ella lo había encontrado por internet. Comenzaron a platicar, y luego él viajó a mi antigua ciudad, y ella viajó a la mía. Con razón ese fin de semana sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Se lo estaban tomando con calma, pero hasta Jackson podía ver que había algo allí. Yo también, mi horrible madre. Él no había atado cabos hasta que yo le dije que era mi madre, porque no la seguía. Por fortuna, no me parezco tanto a ella. Aunque, conociendo a mi madre, ahora he desbloqueado un nuevo trauma, que ella pudiera haberme robado del hospital. Nos sentamos con él e intentamos explicarle de forma calmada que no era una buena idea salir con mi madre. Su hijo le dijo, ¿has visto alguna vez una película de una bruja? Pues, está saliendo con una. Corre ahora, corre por tu vida. Estábamos gritando, gesticulando y haciendo todo lo posible para que él entrara en razón. En un instante, mi prometido lo estaba tomando de los hombros y sacudiéndolo, pero él solo se reía. Siempre fue muy relajado, como si no fuera un gran problema. Todo lo que habían estado hablando, lo poco que la conocía, era suficiente para pensar que ella no podía ser tan mala después de todo. Eso es lo que la gente siempre comenta en una película de terror, no puede ser peligroso. Solo para terminar con un hachazo en la cabeza segundos después. Bueno, esa hacha era mi madre e iba a ser más doloroso que eso. La semana pasada, mi madre volvió a hablarme y me dijo que requería que yo cancelara mi boda. Le respondí con caras de risa llorando, pues era la broma más graciosa que había dicho. Y eso que una vez me aseguró que me amaba. Pero ella continuaba diciéndolo de forma seria, utilizando palabras grandilocuentes. Le indiqué que su parecer no importaba en lo absoluto. Ella dijo que se encargaría de que yo no me casara con mi hermano. Le pregunté qué demonios quería decir con eso, y me explicó que ella y Jackson se estaban poniendo serios. Así que, eso técnicamente hacía de Noah mi hermano, razón por la cual yo no podía desposarme con él. Le dije que Noah no es mi hermano y que, en el peor de los casos, ella estaba saliendo con el padre de mi prometido. Pero ella simplemente se negó a ceder. Me amenazó con involucrar a la familia si no le hacía caso. Yo ya había terminado con ella en ese momento y le dije que se sintiera libre de hacerlo, porque la familia no me importaba en lo más mínimo. Mi única familia eran mis abuelos, y ya no están aquí. Así que, por lo que a mí respecta, ella podía besar mi trasero e ir a contarles lo que quisiera a los que ella llama familia. También le pregunté que si ella tenía tanto problema con esta supuesta relación incestuosa, ¿por qué siguió adelante y se involucró con Jackson de todos modos? Ella supo en 2 citas que él era el padre de Noah. Le aseguré que si pensaba que yo iba a renunciar a mi prometido y a una relación de años por su novio, y ni siquiera sé si ellos seguirán juntos en unos cuantos meses, semanas, días, si pensaba que yo iba a cancelar todo por esta situación, entonces estaba repleta de ácidos y en un viaje psicodélico bastante importante. Lo que hice después de eso fue bloquearla, aunque no sin antes enviarle todas las capturas a mi suegro para que viera la clase de mujer chiflada con la que se está relacionando. Pero ahora tengo personas en mi teléfono, familiares de ella, yo no los considero así, que están diciendo que debería cancelar la boda porque se ve muy mal. Así que ahora, tíos y tías con quienes no tenía relación o incluso contacto están acosándome para que cancele la boda. Me está estresando, porque tengo que bloquear a diestra y siniestra mensajes de cuentas nuevas todo el tiempo. Ella me llama pervertida, incestuosa y todo tipo de cosas. Mi suegro ha estado viendo no solo las capturas, sino también los mensajes que recibo, y está comenzando a abrir los ojos ante esta situación. Pero no lo está haciendo con suficiente rapidez. Estamos en código rojo y él no está haciendo absolutamente nada, o al menos no nos lo informa a nosotros. He pasado toda la semana solo bloqueando, por aquí, por allá, por el centro. Solo Dios sabe cuándo se va a detener la tortura o ella. Ella seguramente se maneja por las reglas de él. Edición, no soy un bebé robado. Lo dije en broma.
Mis abuelos lo habrían sabido si mi madre apareciera con un bebé de un día para el otro, sin barriga, sin nada. Incluso he visto fotos de mi madre embarazada y todavía me pregunto cómo pude haber salido de ahí. En realidad, nada debería salir de ahí. Tampoco entrar, pero algunos hombres caen en la tentación. Actualización 1. No pensé que obtener algo aún más comprometedor podría ser útil para nosotros. No solo unas capturas de un chat al azar en Instagram. Hablando de misiones de riesgo, esta era una. Decidí hablar con mi madre. La desbloqueé y le dije que quería hablar con ella por llamada, no por mensaje. Ella respondió diciendo que, si se trataba de cualquier asunto que no fuera la cancelación de mi boda, no estaba interesada. La única ocasión en que estaría dispuesta a conversar conmigo sería si yo cancelaba la boda. Y no solo eso, sino que le mostrara los recibos como prueba. Nada que un poco de Paint no pudiera hacer. Creo que alguien había comprado cosas muy malas en el recibo que encontré en internet para modificarlo, pero era una suma bastante alta, similar a la de la boda. También decía algo como depósito cancelado o algo así. No sé. Intenté que luciera legítimo. Ella fue bastante grosera en la llamada y me dijo que si yo no hubiera cancelado la boda, estaría muerta para ella. Cuando lo descubriera, iba a ser el día más feliz de su vida. Según sus palabras, sería porque yo no podría enfrentar a la sociedad, con eso de hermano y hermana casándose, y todo lo demás. Le dije que se calmara, que bebiera un poco de tranquilizante para caballo. Me tomó hasta la última gota de paciencia en mi cuerpo para no gritarle. Tuve que fingir ser comprensiva y empática cuando lo único que deseaba hacer era regresar al pasado, a la época en que los teléfonos tenían cable, para estrangularla hasta la muerte con él mientras hablábamos. De todas formas, intenté razonar con ella con tranquilidad, porque en el fondo yo sabía que esta no era la razón real por la cual no quería que me casara con Noah, pero quería que lo dijera. Me dije a mí misma, tómate esto como si fueras una gran científica que investiga chimpancés. Tienes que tenerle paciencia. Hice todo lo posible por sonsacárselo, pero ella fue muy precavida con sus palabras. Pero, finalmente, llegó, y es una razón a la altura de su egocentrismo. La causa por la que ella quería con tantas ansias que yo cancelara la boda era porque ella deseaba ser la primera en casarse. Ella no lo mencionó directamente al comienzo. Dijo que yo no merecía ser una novia y tener una boda cuando mi propia madre no había tenido esa vida. Le pregunté qué quería decir, pero ella no dijo nada. La provoqué un poco y todo el veneno salió fluyendo. Fue como un grano de pus, cuanto más apretabas, más salía de ella. Ella dijo que yo no tenía derecho a ser feliz y a tener mi vida en orden cuando ella se había partido el lomo para proveer a una hija desagradecida como yo. Y que si yo tuviera algo de vergüenza, realmente cancelaría la boda y la dejaría ser la primera de las dos en casarse. La llamé delirante y dije que ella no trabajó con esfuerzo para proveer por mí. Por 12 años estuve al cuidado de sus padres. Ella no pagó ni un centavo por mí durante todo ese tiempo, y cuando sí volví con ella, me utilizó como guardería gratuita para los hijos de sus numerosos novios. Por supuesto, cuando la confronté con la verdad, perdió completamente su temperamento. Estaba gritando por el teléfono como una mujer demente, que es lo que es, llamándome todo tipo de nombres. Bueno, no voy a hacerme la buena aquí, yo también estaba siendo creativa con ella. Ella afirmó que yo le había robado su vida y ahora también su oportunidad de ser una novia. Al parecer, mi madre le había pedido a Jackson un tiempo apartados, algo que no sabíamos hasta ahora. Yo le dije que ella había malgastado su vida al decidir quedar embarazada tan joven y luego nunca volver a encarrilarse, y que su calidad de vida y la falta de relaciones románticas eran toda culpa suya y de nadie más. Hay una razón por la que cada hombre la dejó. Primero, porque elige hombres muy malos. Perdona, suegro, pero si caes por mi mamá, entonces te lo mereces. La segunda razón era porque ella era una narcisista egoísta e insufrible que había mudado su cerebro a su vagina y allí se había quedado. Corté la llamada entonces y la bloqueé de nuevo. Estaba hirviendo de ira, pero tenía una grabación. La escuchamos completa con Noah, y él no paraba de reírse de mi madre, pero también de mí. Nunca me había visto tan molesta, ni me había oído hablar como si fuera un conductor de camiones después de una ruta de 12 horas sin café. Me preguntó si no daba clases particulares porque tenía un partido de baloncesto con su equipo del trabajo y necesitaba mejorar ese aspecto. No me pareció divertido. Siempre me consideré una persona que insulta lo menos posible, aunque lo haga. Es que mi madre puede sacar eso de ti. Luego fuimos a hablar con su padre. Sabíamos que le había dado un tiempo, pero no estábamos seguros de que ese tiempo fuese permanente. Según Jackson, tuvieron una tercera cita con mi madre, donde hablaron sobre el hecho de que ella era mi madre, y él le dijo que había sido divertido mientras duró, pero que le parecía mal. Básicamente,
que no iba a meterse en el medio de la relación de su hijo por una mujer con la que apenas había salido. Mi madre interpretó eso como que se estaban tomando un tiempo, y mi suegro pensó lo que cualquier persona normal pensaría, que se había terminado. No sabemos con qué mentiras ella ha estado alimentando a otras personas, pero Noah y yo hemos decidido que esta es la última vez que nos involucramos en su drama. Actualización 2. Las cosas estaban bien, y luego, un día, recibí una llamada de un número desconocido. Tuve la sensación de que era mi madre, por eso respondí. Estaba de humor para escuchar sus tonterías y reírme un poco. Me encontré con gritos de locura total de su parte, diciendo que yo era una celosa y que le había arruinado su vida desde el día en que nací. Le dije, cálmate, perra, pero obviamente eso no funcionó. Contaba con eso. Ella siguió machacándome por un rato. Todo era mi culpa, hasta la tostada con crema de maní que se le cayó de la mesa por la mañana, y que, por supuesto, cayó del lado de la crema, porque así funciona la física. Y cuando pasa eso, sabes que no puede recuperarse y no hay regla de los 6 segundos que valga. Aparentemente, mi suegro y ella tuvieron una plática interesante. Ella negó las acusaciones de ser una persona horrible. Supimos esto por Jackson cuando lo llamé después de la llamada de mi madre, lo que provocó que su nivel de desquiciamiento creciera más y más. Comenzó a enviarle mensajes de texto a horas extrañas, rogándole que la escuchara a ella y no a su inútil hijo y a su esposa de bragas flojas, que vendría a ser yo. Las cosas se salieron realmente de control porque Jackson tuvo que defendernos a su hijo y a mí, básicamente llamándola a bragas flojas a ella. No son exactamente las palabras que mi suegro utilizaría, pero digamos que la consideraba una mujer de poca moralidad por todo lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando salió a la luz que ella estaba como traficando la historia de que ellos estaban saliendo y que no faltaba mucho para que él le propusiera matrimonio. El nivel de delirio era realmente alto. Si alguien hubiera inventado un medidor de delirio, mi madre lo hubiera hecho estallar, y ahora la mitad de su estado no existiría. Él le pidió que no lo contactara de nuevo, pero ella no hizo caso y se fue a su casa en medio de la noche un viernes cualquiera. Él presentó una solicitud de orden de restricción que no le fue concedida, pero fue suficiente para desquiciarla por completo. Podríamos decir, en palabras sencillas, que ella no está contenta. Tampoco estaba feliz cuando le dije que ahora iba muy atrás en la carrera por casarse. No me quedé para escuchar su respuesta, solo corté la llamada y bloqueé ese número. Debe estar escupiendo veneno por la boca porque no ha podido responderme en lo absoluto. Qué feliz me hace eso. Actualización 3. Noah y yo nos casamos. Fue una ceremonia encantadora, sin madres petulantes y demoníacas a la vista. Estoy redactando esto desde nuestra luna de miel en Ciudad del Cabo. Todo salió sin problemas, para mi gran sorpresa. Confiaba en que ella no sabría dónde se celebraría y tampoco el día exacto, pero existía una pequeña posibilidad hasta el último instante. Jackson, obviamente, estuvo allí en la boda y nos echamos unas risas sobre toda la situación. Hice una imitación de mi madre, tal como la recuerdo, y él comentó que di en el clavo porque me parecía bastante. De hecho, él está saliendo con alguien en este momento a quien invitó a la boda como su acompañante. Y no es del tipo de mi madre. Aunque he estado pensando en mi madre y mi suegro saliendo juntos. Si ella me hubiera obligado a cuidar al hijo de su nueva pareja, también conocido como mi esposo, no es como si me hubiera negado. Nos estamos cuidando mucho en nuestra luna de miel, por la noche, al despertar, todo el tiempo. Sí, ya sabes a lo que me refiero. Mi suegro parece feliz, y tanto Noah como yo estamos felices por él. Le pregunté si había alguna noticia de mi mamá, y él dijo que no, con una expresión de alivio. Así que, en general, las cosas no fueron tan malas como yo temía. Espero no tener que actualizar más. No anticipo ningún drama, así que creo que esta será mi última actualización. No había esperado que terminara de forma tan tranquila, pero no podría estar más agradecida de que así fuese. Esta esposa ahora va a estar muy ocupada disfrutando su luna de miel. Edición. No, a mi suegro no le concedieron la orden de restricción. La solicitó, pero no se la otorgaron. De todas formas, eso hizo enojar mucho a mi madre, porque es de las personas que piensan que no pueden tener una en su contra, a pesar de que se la merecen. Actualización 4. Mi madre se ha casado. Ha conseguido por fin su tan anhelado sueño, el cual se había visto truncado por mi culpa. No fui invitada, y eso no es lo sorprendente, pero lo he visto gracias a alguien que pensó que yo debería verlo. Vi publicaciones de ella en su perfil donde pedía a los asistentes de la boda que nadie me dijera dónde se celebraría. Al parecer, tenía miedo de que yo apareciera, causara una escena o lo que fuera. Me ha causado gracia, no voy a mentirles. Decir que me teme cuando aquí la loca y delirante es ella, pero ella vive en Alalandia y puede creer lo que quiera. Es muy tierno, si lo analizas.
Es como esos niños que tienen amigos imaginarios, solo que en una adulta es motivo de internación. Pero sí, se casó y, por las fotos que he visto de su esposo, es un hombre bastante joven. Puede que sea una de esas personas que no aparentan la edad que tienen, pero se le ve joven. Lo tiene con esa mirada de perdido, de que no sabe el terrible error que está cometiendo. Es como cuando llevas a tu perro al veterinario para que le ponga las vacunas. Él está todo contento porque piensa que dará un paseo, que saldrá a jugar, y termina el día con su trasero pinchado y odiándote porque lo llevaste a eso. En las fotos no he notado que estuviera haciendo ningún tipo de señal de auxilio o algo, pero quizás soy yo pensando que nadie puede amar y querer a mi madre. Como yo no puedo hacerlo, pienso que nadie podría hacerlo por su propia voluntad. En el fondo, me alegro por ella y le deseo lo mejor. Si está casada y recibe todo lo que desea de su esposo, eso significará menos drama para el mundo. Eso siempre es bueno. Actualización 5. Mi madre vuelve a no estar casada. Pésimas noticias para el mundo, pero especialmente para mi mamá, que de seguro estaba en la luna por estar en un matrimonio. Pero este es un momento de hacer una retrospección, porque golpear a tu esposo hasta enviarlo al hospital puede tener ese efecto en tu vida conyugal. Por el lado de las buenas noticias, un par de años en prisión le darán mucho tiempo para ponerse al día con la lectura, pensar en lo que hizo mal y, quizá, encontrar un nuevo marido por correspondencia. Ahora estarás pensando, la narradora suelta todo esto y no nos da los detalles. Bueno, yo estaba igual cuando alguien me dijo, creo que tu madre irá a la cárcel. Eso me llevó a leer las noticias de los medios locales de la ciudad donde nací y a descubrir la cronología de los hechos. Mi madre ha estado golpeando a este pobre y asustado hombre desde hace algún tiempo. Probablemente lo golpeó para que le propusiera matrimonio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El testimonio de su exesposo es que había golpes por no sacar la basura, golpes por no preguntarle cómo estuvo su día y golpes si ella creía que él había visto a una chica en la calle. Pero lo que lo llevó al hospital fue lo siguiente: su exesposo estaba en el sofá con su teléfono móvil, mirando no sé qué cosa. No lo menciona y podría estar mintiendo, pero él jura que simplemente miraba cualquier tontería. Pero mi mamá pensó que estaba hablando con una chica y, en lugar de simplemente confrontarlo y pedirle el teléfono para verificar con quién hablaba, como haría cualquier persona normal para alguien extremadamente loca, fue más alocada aún. Tomó un adorno de cerámica que tenían en la casa, el cual espero que no sea el que yo imagino, y lo dejó caer sobre la cabeza de él. Al parecer, él estaba perdiendo mucha sangre después del golpe y se sentía bastante mareado, así que ella lo llevó al hospital con la promesa de que él inventara alguna excusa. Pero él finalmente abrió la boca. Mi madre fue arrestada y el matrimonio está terminado. Digo que espero que no sea el que imagino que pudo haber usado porque lo pienso muy doloroso en la cabeza de una persona. De todas maneras, esos son los detalles más importantes del caso a grandes rasgos. He resumido y modificado algunas cosas para no revelar mi identidad aquí, pero pasé toda una tarde buscando todos los artículos e información posible con una buena taza de té. ¿Creen que iba a perderme este chisme? En parte, tampoco me parece tan extraño que mi madre haya resultado violenta. Siempre tuvo una mano pesada con algunas de sus parejas. Conmigo no tanto, porque cuando discutíamos no me dejaba intimidar y habrá pensado que al hacerlo hubiera conseguido una reacción inversa. Con algunos hombres, ella podía ver que podía hacerlo, y le he visto darles una bofetada o un golpe detrás de la cabeza con su mano, esa clase de cosas. Sin embargo, nunca había arrojado algo tan contundente sobre una cabeza. ¿Será debido al matrimonio que intensifica los sentimientos o algo así? En fin, para mi madre era un asilo de salud mental o la cárcel. Quien haya apostado por lo último ha ganado.